Muy buenas noches a todos. A ver qué quito esto. Perfecto. Y bienvenidos un día más, una noche más, una velada más a la última filmoteca. Ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Hoy venimos con un directazo, con un auténtico directazo que repasa una obra que atraviesa necesariamente la historia del cine, que es Scarface. Las dos películas de Scarface. La primera, de Howard Hawks, de 1932, con Paul Mooney como protagonista. Y la segunda, Scarface, de 1983, archiconocida, archifamosa, de Brian De Palma, con el fantástico Al Pacino. Antes de entrar en materia, vamos a organizarnos. Lo primero es lo primero. Vamos a introducir, como siempre, como hacemos todos los días, al único e inimitable, al maestro don Alberto Agudo. Muy buenas noches, Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Pues de nuevo, pues, encantado de estar en otra velada y además en esta, En esta particularmente. bastante potente. Pero vamos, la otra fue Fellini, así que vamos. Buah, fue Fenómeno, espectacular. siempre fenómeno. Siempre Fue, fenómeno. esa fue espectacular. De hecho, la tenéis ahí en el canal de YouTube. Ya lo voy aclarando. Y si, bueno, si lo veis aquí, si esto lo estáis viendo en diferido en YouTube, pues ya lo sabéis que lo tenéis ahí subido. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a entrar en materia. Scarface. Si quieres, empezamos a hablar por orden cronológico, necesariamente, de la de 1932 de Howard Hawks, que es un poeta absolutamente brillante. Podemos empezar hablando un poco de Howard Hawks si quieres. O, bueno, y un poco del film, así a grosso modo, un poco la historia, un poco la sinopsis, y vamos desarrollando nuestra dialéctica habitual, como solemos hacer. Alberto Agudo, por favor. Perfecto. ¿Sí? Entonces comienzo a. Bueno, pues la primera versión, vamos. La obra de Scarface de año 32 de Howard Hawks, pues es una pieza clave en la historia del cine, en muchos sentidos. Continúa de un modo muy riguroso el tratamiento de la mafia, lo que es la didáctica de la mafia, y el denominado género como cine negro, ¿no? Ujú. Es una película posterior, por ejemplo, a obras maestras de las que ya hablaremos a continuación, como El enemigo público, de William A. Wellman, otro grandísimo poeta de primer nivel. Y bueno, el cineasta también hablaremos in extenso sobre Howard Hawks, su poética, sus obras principales, etcétera. Pero bueno, Scarface básicamente narra el ascenso y la caída de un gángster de Nueva York, de origen italiano, y de un modo muy depurado y muy sucinto. Y nada más, es el ascenso y la caída, básicamente, con todas las dialécticas entre instituciones ilegales, legales, las relaciones amorosas, El las tratamiento relaciones también. fraternas, El tratamiento también que se le daba al alcohol en aquella época, entre ley seca, justo. no ley seca, algunos estados que la hay, otros que no la hay, esos límites en la legalidad, esos entresijos. Y pues eso, sí, lo has resumido muy bien, así muy sucinto. Es decir, es un. Anclado en la ley seca, eso está claro. Se me olvidó decirlo, pero bueno, Sí, sí. vamos, quien la haya visto, como además hemos avisado, pues habrá visto ley seca, la ley seca, efectivamente. Sí, a ver, sobre todo cabe destacar el carácter de este mafioso, que al final es el carácter, digamos en general, de todos los mafiosos, pero de este en particular, Sí, absolutamente ambicioso. Es decir, no estamos tratando con un gángster normal, sino con un gángster absolutamente ambicioso que busca, a partir de cualquier medio, es decir, sin importar el medio, conseguir el control de toda la ciudad de Chicago y de la venta del alcohol, de la venta ilegal y del tráfico con la cerveza, en este caso, y con los barriles de cerveza. Y bueno, es que este film es absolutamente maravilloso. Es maravilloso. Y si no es una obra maestra, que esto ya lo hablaremos ahora, porque es que es difícil. Y cuantas más buenas obras ve uno, más difícil es conceptualizar lo que es una obra maestra, lo que no. ¿Qué hace una obra maestra? ¿Qué hace algo caerse de obra maestra? Si el final influye tanto en que una obra maestra, el cierre, sea lo que es. Entonces, vamos a hablar de esto. Para empezar, Howard Hawks. Yo no había visto nada de Howard Hawks antes de Scarface. Y la verdad que me ha parecido de los poetas más depurados. Además de depurado, bueno, la depuración la lleva sobre todo en los primeros 40 minutos. Pero esa genialidad poética, esa concepción del encuadre, que ya muchas veces hemos hablado y ya pues nos estaréis pillando el hilo
cuando hablamos de la concepción poética del encuadre, etcétera. Es absolutamente maravilloso. Es un cineasta que sabe distribuir los espacios, que maneja el cine a su antojo. Es decir, no caen... Bueno, es que ahora esto iremos hablando porque son también partes atómicas del film. Por ejemplo, el principio, cuando comienza pues un traveling en el que están en un garito unos mafiosos charlando, que ha habido una fiesta, cenando, lo que sea, o desayunando ya. Y entra el dueño del garito, que está recogiéndolo todo, como quiebra, macho. Es decir, no sigue al protagonista por la puerta, sino que se carga el decorado. Ya solo ahí advertimos ya la genialidad ante la que nos encontramos. Es decir, un Howard Hawks que tiene una concepción del encuadre de los espacios, de la poética visual, de la estética, absolutamente reveladores ya de principio. Y genial, es decir, un fuera de serie, un fuera de serie. Ahora vamos desarrollando. Sí, suscribo todas las palabras que has dicho. Si nos referimos ahora mismo, por ahora, a la del 32, es una obra magnífica. Sí. Roza, desde mi criterio, roza la obra maestra, pero no llega. No llega. Le falta ese aspecto trágico que no caiga en el estatalismo, de lo que hablaremos dentro de poco. Hay ciertos, no clichés, pero ciertos reduccionismos que le impiden desde cualquier punto, desde mi criterio, vaya, desde la doctrina que sostengo y sostenemos y la defendemos y punto. Falta ese aspecto trágico y sublime y abstracto que se podría la erigiría, la elevaría como obra maestra, pero una obra de un rigor impresionante, de una estructura y una concepción y una planificación apabullante en todos los sentidos. Lo que ya lo adelantamos en el programa anterior sobre la mediocre, muy mediocre, uno de los nuestros de Scorsese, que la pusimos en contraposición con muchas obras. Esta es un clarísimo ejemplo en donde al ponerla como ejemplo vimos cómo la diégesis, mostramos cómo la diégesis se puede estructurar de un modo riguroso, conceptual, visualmente fuerte, expresivo, y eso lo hace Howard Hawks en su filme. Las transiciones, todo. Las elipsis, las transiciones, todo. Todas las Entonces, extracciones y sutilezas las tiene la obra. No sé por dónde quiere así. no, es que a mí lo que más me sorprende de la obra de Hawks, y fíjate que se me ha ocurrido una referencia a uno de los directos que hicimos ya hace tiempo, que es propiamente sui generis, que es precisamente esta capacidad del detalle que tienen los encuadres Howard Hawks. Es apabullante. La capacidad de establecer relaciones poéticas entre hechos y, y digamos símbolos, el hilar fino, el saber cómo estructurar esto. Esto me retrotrae necesariamente al directo que hicimos acerca de... Bueno, no fue acerca del Resplandor, pero estuvimos hablando en extenso del Resplandor en uno de nuestros directos. Como en este caso Kubrick gustaba de poner simbolismos que no se relacionaban con nada dentro de la propia diégesis cinematográfica y que sobre los que la gente, perdón, pues al final solía hacer pues teorías extradiegéticas fuera de, oh, con esto ha querido referirse a que si el Apolo 11 fue una farsa o lo otro, o que si tal. Es decir, aquí encontramos la oposición, es decir, cómo consigue Howard Hawks enarbolar los símbolos con sus propias referencias dentro del film y, y hilarlo todo tan fino. Por ejemplo, cuando hablábamos de la muerte, cuando Howard Hawks refiere a la muerte, símbolos tan potentes para al final predecirla, encontramos, por ejemplo, las X. Es decir, cuando introduce las X y las relaciona con la muerte y con cada X hay una muerte. O por ejemplo, ya de inicio del film, cuando aparece Paul Mooney, que ahora hablaremos de Paul Mooney, que hace una actuación exuberante, magnífica y para mí muy rara para la época, muy extraordinaria. Extraordinaria necesariamente porque al final los actores de esta época del clásico pues se caracterizan principalmente por ser sucintos, por saber perfectamente cuándo van a responder y cómo a cada cosa. Y Paul Mooney, no se puede decir que inicia el método, pero en él entrevemos ciertas características del método, de lo que luego sean los actores del método a partir de la década de los 50, que son interesantísimas. Y fíjate, 2 décadas antes, es decir, no es moco de pavo, macho. Y pues eso, lo que me voy a referir. En el inicio,
por ejemplo, otra cosa que relaciona con la muerte dentro de la propia diégesis, cómo lo hila todo tan fino, cómo es tan sutil al tratar, digamos, el ritual de lo que es la muerte, de lo que es el asesinato, cuando introduce en Paul Mooney este ejercicio del silbido. Es decir, silbar una melodía concreta que relaciona luego con la muerte y con el asesinato, consiguiendo así una sutileza magnífica y que no cabe, es que es imposible que caiga en el gore barato, que hemos hablado ya como uno de los nuestros, caer en el gore barato para tratar la muerte. La trata con un respeto y con al final, con una crudeza que es admirable, es precioso, es un film precioso. Además, no es que sea sublime solo poéticamente, es que es un film precioso que da gusto, da gusto. Da gusto verlo, macho. No, no, totalmente. Totalmente, hay que comentar. Bueno, Es que son muchas claro, cosas, hay muchas cosas. la originalidad de las elipsis, insertada evidentemente y de un modo muy consistente en toda la estructura poética, es apabullante. Es decir, hay muchos tipos de transiciones, como analogía, como metáforas, a la vez haciendo una elipsis. Es decir, yo que sé, por ejemplo, en un plano pasar, como hacía Hitchcock, pero bueno, esto es un mal ejemplo porque la soga no... la intención es la opuesta, es suprimir la elipsis. Pero bueno, cuando se acerca un actor con una chaqueta oscura, en el momento que se acerca lo suficientemente a la cámara como para oscurecer totalmente el encuadre, se hace la transición, se hace el corte y se pasa a otro punto en cuestión, ¿no? Hitchcock no, Hitchcock lo hacía para mantener la continuidad por los problemas de rollo, porque hizo un plano secuencia continuo durante toda la película, en la soga, ¿no? Es una obra experimental, vaya, es una obra maestra absoluta. Pero a lo que voy es, la época en la que está concebida esta obra, principio de los años 30, bueno, es un cine que se hizo, como ya he dicho y reitera muchas veces, a principios de los años 30, es un cine de enorme viveza expresiva. Es decir, el sonoro, aunque dije y lo sigo manteniendo, vamos, que produjo un bajón en la calidad poética de las obras, puesto que se abusaba del sonido en detrimento de la concepción visual de la obra cinematográfica. A principios de los años 30 todavía había una concepción muy, muy potente de la obra cinematográfica, pero además de un modo depurado, porque después con lo que el viento se llevó se empieza a instaurar un cine clásico brillante, pero mucho más aderezado, una estilización más artificiosa, que sigue siendo brillante, ¿vale? Y con las grandes superproducciones me refiero, con un uso continuado de la música estratigética, etcétera, etcétera. Pero al principio de los años 30 tú has visto, vamos a ver Scarface, la del 32, El enemigo público del 31 y 200 obras más de la época de principios de los años 30 en donde apenas hay música estratigética. Como mucho al principio y al final de la película, y sí, como inicio y cierre. Pero entre medias, lo que es la obra sustantiva, hemos hecho el recorte, ¿no? A ver si se entera Fajarnes, no se va a enterar. Da igual, no pasa nada. El que sabe, sabe, el que no a la universidad. Bueno, como podemos apreciar, es de una viveza impresionante, porque además la propia ontología poética no se reduce a los esquemas instaurados técnicos de plano contra plano, cómo articular las escalas de un modo técnico, puramente técnico, que aunque sea de un modo puramente técnico, sigue siendo poético. Pero hay una viveza, una espontaneidad en la concepción del cine acorde a las pretensiones poéticas del mismo, es decir, dependiendo del tipo de obra que estás haciendo, que otras épocas va a empezar a desaparecer esta viveza, esta auténtica, pues eso, originalidad, esta autenticidad. Y esta obra es un claro ejemplo de ello. Si quiebres de eje y encuadres que en otra época ya no se pondrían en ese sitio, vamos, muchísimos ejemplos. Esta obra tiene todos esos ejemplos. Sí, sí. Y como caracteriza a principios, esta grandes obra a principios de los años 30, lo que he dicho, la originalidad de las elipsis, de las transiciones, pasar de una secuencia a otra, pero a través de un calendario, ¿no? Los calendarios y las balas que se van disparando, es decir, esos fundidos encadenados, superponiendo imágenes, haciendo no una mera, no solo ilustrando la elipsis, sino haciendo analogías, ¿no? A medida que pasan los días, como pasan los días, pasan las balas, pasan los muertos, sigue la oleada de crímenes. Y mientras tanto, diegéticamente, te estoy diciendo que hay una elipsis muy bien concebida. Saber concebir las situaciones adecuadas, no meter situaciones irrelevantes, que esas cosas se le encanta porque se ve que dejó de aprender a partir de los 80 a hacer buen cine, metiendo situaciones ridículas, elipsis, en fin, fantasmagóricas, en el peor sentido de la palabra, por no hablar de la pobre significación, de su conceptualización en muchos sentidos, ¿no? Me refiero a uno de los nuestros, por ejemplo, y ya luego igual si te cuento porque eso ya, bueno, en fin.
Bueno, pues eso, básicamente, Sí, básicamente. sí. Es una obra maravillosa, es una obra de una profundidad poética y dramática apabullante, apabullante. La única pega, y ya nos metemos, bueno, nos seguimos metiendo de lleno y reitero, es su estatalismo patente. Pero bueno, tampoco no es una apología del Estado, es que no caen en pura propaganda. Sí es cierto que al principio aparece lo que aparece, pero bueno, puede ser imposición del productor. Esto es como, ¿no? Los personajes que aparecen en esta película pues, son construcción ficticia, ¿no? Y cualquier persona o parecido con la realidad es puramente casual, ¿no? Dentro de las películas lo ponen, casi todas. Al final de Scarface, la de Brian De Palma, lo pone. Claro, para que haya sensación de responsabilidad, ¿no? Para diluir, claro. Ante la construcción de una obra poética. Claro, si alguien se sienta aludido, da igual, es la construcción de una obra poética, no me estoy refiriendo a nadie concreto, ¿no? Entonces, bueno, eso no se puede tomar como... Y luego los comentarios del policía, por ejemplo, son correctos, no caen en un estatalismo de... En fin, lo de las armas ya hablaremos luego, ¿no? Pero cuando dice lo del oeste, vamos a poner el ejemplo del oeste, hacer la analogía con el oeste, que tendrán las agallas de batirse de frente, como los que se batían en duelo. Claro, no por la espalda, efectivamente. Están narrando ya un modo de gangsterismo muy sucio, muy zafio, muy Sí, vulgar, muy sí. miserable. Claro. De Entonces, hecho, también es interesante el criterio. Bueno, sí, sí. sí. Sí, No, yo quería comentar esto de la depuración, lo vemos precisamente y cómo ha ido destilándose y cómo ha ido desapareciendo la depuración en cinematográfica y se ha sustituido al final por mostrar meras anécdotas o partes atómicas o por ejemplo lo que te he hecho un ejemplo perfecto de Scorsese en contraposición a cómo revelan aquí que no han parado de matar y matar y matar hasta que han conseguido lo que han querido con la ametralladora al calendario y punto. No hace falta mostrarme aquí 80 asesinatos con sangre. En fin, ese ya le hemos dado cera cuando tocó. Y bueno, un ejemplo perfecto también de esta depuración es, en contraposición, los dos films de Scarface. Uno, 2 horas 40. Que bueno, no necesariamente digamos que están no, fuera de lugar, pero no. frente a 1 hora y media, y como explica, que luego son historias que aunque contengan los mismos elementos, ya lo hablaremos ahora en dialéctica, al final son obras diferentes. Contienen los Sí, mismos elementos, una se inspira en la otra, está basada necesariamente, pero no es, bueno, un remake al uso, no es un remake, para mí no es un remake al uso, no es repetirla, es otra obra. Dentro de que conserva los elementos, es otra obra. Y bueno, ¿qué decir? ¿Qué decir? Para mí, lo que tú has hablado del estatalismo en Scarface del 32 de Howard Hawks es patente, pero no tanto como en otras obras. Por ejemplo, el otro día me veía, no tiene que ver respecto a la época, pero Agente Especial. En Agente Especial yo creo que se enarbola un estatalismo mucho más dañino y nocivo. Y aún así sí que se enarbola cierto estatalismo. Eh, sobre todo en el final. El final a mí el estatalismo me rechina porque engrandece frente a una figura de un hombre que no se ha rendido, que siempre ha conseguido lo que ha querido y que por persona y carácter no se rendiría nunca ante la policía y además se mofa de ellos, siempre está presente la sorna y la befa frente a los cuerpos y fuerzas, ¿no? Pues ese final, el final para mí es lo que le hace caerse de la burra de la obra maestra, pero aún así no me pregunto si podemos estar siendo injustos también por juzgarlo solo por el final. Yo ya he dicho que para mí si la obra durase 1 hora o 1 hora y 10, harías una obra maestra absoluta y de las mejores películas del cine. Sí, Scarface del esta treinta y oferta dos especial. No, Scarface Es del que 32. Pero es eso, luego el estatalismo más nocivo que enarbola esta obra es al final, cuando desmonta todo el carácter del personaje, justificado en cierta manera, ¿no? Pero solo para engrandecer el estatalismo, a mí es que eso rechina a cualquiera. Luego es la total contraposición al Scarface del 83, que ahora hablaremos. Pero, pero bueno, pues eso, lo que sí, sí, estamos diciendo, la depuración, el final es lo que le hace caerse, pero por lo demás, joder, es que Howard Hawks es un poeta sublime, macho. Es que no tiene una pega. Mira, los primeros 40 minutos pueden ser de los mejores minutos que yo haya visto en un film en mi puta vida, fácilmente. Es decir, esa manera de pensar de las abstracciones, las elipsis, el cómo se va enarbolando el personaje, el cómo sube hasta la cima. Es que luego, pues eso, hay que comentarla necesariamente en dialéctica con Scarface del 83, porque es que no se parecen casi en absoluto. Uno llega a la cima y por un error que comete, al final acaba cayendo. Pero eso no es de tal manera, de tal forma. Si bien hay sí. similaridades, similitudes, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es. Entonces, es que yo no. Es que al final
De esta obra casi nos tendría que hablar House si estuviese vivo, porque es que es un obra sublime. Yo no puedo. Hay cosas que son incriticables, es decir, las abstracciones, la metáfora, el dominio de la cámara. Por ejemplo, la relación a mí para mí, la relación entre el protagonista y la mujer que sale, que consigue conquistar, etcétera, es mucho más sublime en este film que el de Scarface, pero porque al final muestra otro aspecto de la realidad, es lo que estamos hablando. Pero es una obra maravillosa y el punto cumbre, la guinda del pastel, la pone Paul Mooney. Paul Mooney hace una actuación que a mí para la época, ya te lo comenté, al final lo comentamos entre bastidores, tú y yo, en una de nuestras charlas, que es una actuación completamente atípica, pero que cuadra perfecta en el film. Es decir, un personaje histriónico, un personaje completamente narcisista al final. Un personaje narcisista que por ciertas situaciones, que por carácter propio, pues al final está hecho para imponerse a los demás y es consciente de eso mismo y se aprovecha de ello, que vive la vida de una forma de sorna, de que nadie puede ponérsele por delante del otro. Entonces, en ese sentido sí que tiene, sí que cuadra el final, ¿no? Pero es eso, esa actuación que además no cae en la no cae en la sobreactuación, si bien sí que tiene que es decir, sí que en ese tipo de personajes cabe un poco, digamos, pasarse, ¿no? Propasarse en el uso de los gestos, en el uso del histrionismo, en el uso de los detalles faciales, de los gestos, porque es un personaje muy auténtico, con mucha personalidad, muy característico. Y Paul Mooney lo cuadra. Yo creo que pocos actores, es decir, habría sido difícil encontrar un actor o actores en esa época que pudieran enarbolar una actuación parecida, es decir, tan parecida a lo que hemos hablado, al método que entraría en los 50 en el cine estadounidense, en aquella época, en los 30, 2 décadas antes. Es una actuación soberbia y pone la guinda del pastel a una composición poética absolutamente maravillosa. Es una de las mejores obras que yo haya visto. La depuración, eso, la depuración habrá que hablar. Ahora entraremos en el final. Si quieres empezar a comentar un poco el final. A mí el final es eso. Lo que le hace caerse de la obra maestra es el final. Yo, si hubiera durado el film 1 hora, habría sido la mejor de las mejores películas de la historia del cine. Sí, bueno. A ver por dónde empezar. Es que Bueno, de nuevo, otro pequeño detalle que lo tengo aquí en el tintero, como mejor dicho, es la capacidad entre una obra trágica, contemporánea, la capacidad de enarbolar situaciones cómicas, claro, evidentemente. Esto es un punto importantísimo en toda buena obra. No significa que todas las buenas obras tengan situaciones cómicas, hay otras que no, ¿no? Pero esa dialéctica, esa síntesis entre drama y comedia, ironía, cinismo, siempre está involucrado en todas las relaciones, la que tiene él con la pájara que está conquistando, etcétera, etcétera. Es decir, está muy bien penetrado y permeado y impreso. Y luego, bueno, la obra, lo que hemos hablado, es de una expresividad, vamos, impresionante, vamos, del expresionismo, alemán totalmente. En los ángulos, en la composición del cuadro, en lo que se refiere a la dialéctica de claroscuros, las etcétera, sombras. etcétera. Claro, sombra, la depuración del encuadre en todos los sentidos, la horizontalidad del encuadre, desenfocar estas partes concretas para enfocar estas. Algo te digo todo, es decir, se mueve a muchísimas escalas. Es una obra de primer nivel, eso está clarísimo. Luego, la diégesis es brillante, entonces el final, hombre, el final es el final. A mí no me parece que tenga ese percance. 1 hora 34, que es lo que dura la película. Yo no veo que hay ningún. Vamos, lo único que. ¿Cómo decirlo? Que no es pertinente en ese estatalismo no es tanto la resolución del clima cuanto esa secuencia en donde se halla el comisario, vaya, con un grupo de gente hablando, ¿no? De que había que poner el alcohol, ¿no? O las armas al mismo nivel que el alcohol, la droga, etcétera. Y aquí ya me chirre ya el estatalismo. Sí, 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 sí. Sabemos las ansias de prohibir la segunda enmienda, claro. Porque para la violencia, que haya monopolio de la violencia por parte del Estado. ¿No? El Estado tiene derecho al monopolio de la violencia del ciudadano, ¿no? Con la excusa de la mafia. Es que si ya todo esto viene antes. Y ahora con la cosa del terrorismo, pues también el papá Estado debe cuidar a la gente. Bueno, no entrar en ese tema. Que no sé por dónde seguir, No, pero vamos.
Todo, todo. Es que es una obra de culto que se mueve a todas las escalas. O sea, su potencia dramática es apabullante. El asesinato de Boris Karloff, que es uno de los mafiosos, vamos, es sucinto y sutil en la bolera, ¿te acuerdas? Sí, sí. Aún previamente, que ya lo ilustré, está esa secuencia en virtud de la cual se asesina con la metralleta a unos cuantos Ese desde iba el a fuera de mencionar yo. campo, Es que proyectando eso... su sombra y luego sí, sí. el barrido hacia las X. Es decir, la potencia expresiva, la entidad que tiene el encuadre, las secuencias. Es decir, la artesanía pura y dura. Es que eso es Ajá. sí. Digo, ajá, mira que no, ahora hablaremos del cineasta un momento. Digo esto, luego dice lo otro y luego hablamos del cineasta. Vale, vale, perfecto, sí. Bueno, ajá siempre la han asociado, o poniéndolo, por ejemplo, a Jean-Luc Godard o Sergei Eisenstein, como la cabeza Potenkin, Octubre, el gran maestro soviético. En oposición a esta cineasta la han denominado como, bueno, a su cine, mejor dicho, la han denominado como el cine del montaje invisible. Es decir, un montaje en donde, claro, está también ensamblada las secuencias y los encuadres, construyendo la secuencia y una secuencia con otra, en donde uno no advierte que hay un montaje detrás. Pero bueno, esto es una forma metafórica de hablar, y Scarface es un ejemplo. Se ve de un modo patente la incursión del montaje. Otra cosa que psicológicamente, a nivel epistemológico, pues uno ve a las obras más fluidas y además, hay que distinguir las etapas de Howard Hawks, de los años 30, de los años 40, es decir, cambia su cine evoluciona. No a mejor o a peor, pero cambia en estilo y en todo. Entonces esta expresividad patente, esta potencia expresiva espontánea, pero rigurosa, muy bien calculada, está en Scarface, no en otras obras suyas, que son mucho más depuradas, más fluidas en lo que se refiere a empalmar un encuadre con otro, porque acorde a la diégesis y a la situación dramática, pues lo pretende hacer de un modo fluido, armonioso en el cinetismo, la continuidad no del raccord, la continuidad poética, ligada al movimiento, al estatismo, dependiendo del diálogo del personaje, de la situación, etcétera, etcétera. En el sueño eterno se ve, en tener y no tener se ve, etcétera. Pero claro, esta obra, pues íbamos, el paradigma del empleo maestro del medio cinematográfico, del medio expresivo. Ya lo he dicho, cómo se construyen solo las elipsis, solo ver cómo se construyen las elipsis, todas las transiciones, todo, todo. Es una estructura apabullante y una densidad impresionante. Bueno, continúe y luego hablamos de otras. Sí, no. Para mí, sobre todo, es el paradigma, este film, de lo que es la sutileza y de lo que es hilar fino en un film. Es decir, de lo que es ser inteligente, demostrar que eres inteligente y encima hablar para gente inteligente. Es que no hay más. Es decir, la sutileza enfrentada a lo que hemos hablado. Al gore, es que no me apetece hablar ya del gore y de uno de los nuestros que es totalmente lo opuesto que esta película. Que no sobreexplica en ningún momento, que deja entrever las cosas y dejándolas entrever las hace potentes. Y además, es decir, no hay que ser ningún genio para entenderlo, ¿verdad? Son cosas tan claras y que explica tan bien, sin necesidad de palabritas ni gore, que lo hace perfecto. Por ejemplo, estaba pensando, además de la escena esta en la que, joder, salen las sombras, les ametralla a todos con la ametralladora nueva esta que han traído a la ciudad, ¿no? De otro estado. Y, y luego salen las X, macho, que ya hemos hablado al principio de que la relaciona con la muerte es estupendo. Y luego, la escena esta en la que tú has dicho que el asesinato del mafioso del norte, ahí en la bolera, que reciben el chivatazo de que está en la bolera. Y no se muestra cómo le disparan. Es decir, se muestra cómo tira la última bola de bolos, hace el pleno, y cuando hace el pleno, hay un bolo que se queda bailando, que era el último que quedaba, se queda bailando hasta que cae. Es decir, es el último mafioso que quedaba en la ciudad, o sea, en la parte norte de la ciudad, cae el bolo y se acabaron los mafiosos del norte. O sea, son unas abstracciones, una manera de sutileza y de hilar fino que Muy sencillo. es delicioso, es delicioso. Es Y luego, ingenioso. claro, y luego además, no solo la violencia, además que una violencia fuerte que existe en este film, que se mezcla perfectamente con la ironía y con la gracia, porque por ejemplo, antes de asesinar a este mafioso, ¿dónde está el Paul Mooney, que es el que se está convirtiendo en el capo? Pues estaba en el teatro. Y interesa por el teatro. Casi no va a matar al otro mafioso, que es el último que queda, para completar la hegemonía, porque estaba disfrutando de una obra teatral. Y dice, tengo que venir más a menudo. De hecho, a su secretario le dice que se quede viendo la película, o sea, la obra de teatro, perdón, y que luego venga y se la cuente. Entonces, esa manera de meter el cinismo con la gracia, con la ironía, con el sarcasmo, con restarle importancia a una violencia a la que están acostumbrados, fíjate, estas sutilezas de los gestos, de además de la inteligencia de los diálogos.
Los diálogos son inteligentísimos. Ya solo hay que observar los diálogos que hay entre el protagonista y la mujer a la que está intentando conquistar, que es la mujer de su primer jefe. Una sutileza, una ironía, una manera de... Además, muchas veces encontramos otra vez más, propio de los genios, que lo importante, es decir, moverse a diferentes escalas, lo que hablábamos antes, lo importante no es lo que están diciendo que también, sino los gestos que están haciendo, cómo va y le enseña una cosa, lo otro, mientras mantienen un diálogo, cómo dejan Y en uno el ve aire, más. claro, cómo es, cómo dejan en el aire ciertas cosas, la manera de responder, de preguntar, de contestar. Mira, es una obra que es una puta obra maestra, macho. Es decir, el final puede ser estatalista y el final puede ser, para mí, es demasiado extenso. Es decir, yo lo habría resuelto en menos, es decir, para sentar el paradigma de la depuración y de la pura genialidad, porque es que los primeros 50 minutos, para mí, a partir de los primeros 40-50 minutos, pierde fuelle. Pierde fuelle porque ya a la hora de resolver, bueno, no, es que luego también, bueno, digamos que en los últimos 10 minutos, 15 minutos, sin contar la parte, pero es que luego también hila muy fino, es que es un genio, es que una puta obra maestra. Cuando muere el En la secretario agonizando con él, bueno, es que una obra maestra, macho, que no, Y no podemos su gran andar. subalterno, que lo interpreta el magnífico George Raft, que se casa con su hermana, solo hay que ver cuando le pega el tiro a la sutileza. Ahí luego hay que ponerle, la pondremos a Scarface del 83 tan efectista con ese plano, la música Giorgio Moroder, ese traveling sucinto al Pacino, esas miradas en ralentí. Aquí no. Aquí fíjate, en el momento que no sé qué estaba, no es un yo-yo, claro, es una pelota o algo. No, El es, momento es que la una, hace una moneda. una moneda, ¿no? Es verdad, la moneda, claro, cuando Sí. al principio ¿te Claro, acuerdas cuando es se que eso es conoce? buenísimo, es que eso es buenísimo. Es que todos los detalles que introduce no son gratuitos, todos van a tener un No, no, no. sentido en la diégesis, todos. Además, original y sencillo. Sí, Es que no sí. necesita Es que cuestiones rebuscadas. una sutileza, un hilar fino acojonante. No, Una no, obra maestra de pies a cabeza, macho. también se hace la cama al Estado, de hecho ha sido de un modo muy simple. Por otro lado, está haciendo una crítica social al espectáculo, a la prensa que le ensalza a los criminales. Claro. O sea, que cuidado. Y luego el matiz del oeste es importante. Fíjate, el problema no es que sean los criminales, que son unos ratas, ¿no? Pero bueno, en fin, claro, a lo mejor se puede echar en falta una reflexión sobre, claro, vamos a ver, aquí quién ha provocado el clima de hostilidades, prohibiendo el alcohol, por el puritanismo y demás paranoia. Bueno, puritanismo y porque, bueno, ya sabemos que lo ilegal da más dinero que lo legal. Pues sí. Al Estado. Que eso sí sale en la película Scarface, que ya hablaremos del 83, que eso es un puntazo importantísimo, tiene muy buenos puntazos. Pero bueno, la obra es magnífica, las interpretaciones son muy buenas. Ahora, la interpretación del Paul Mooney, Anne Bora, que es su hermana, hace una muy buena interpretación, era muy joven cuando la hizo. Luego George Raff, su subalterno, o sea, son buenas interpretaciones de primer nivel. Muy buenas, sí. Totalmente. Pues eso, todas las utilizas de las transiciones, de las consecuencias narrativas, por ejemplo, cuando cambia la cristalera, el hombre ya después de asesinar a su jefe, de un modo muy sutil, sin tiro en la cabeza que saca la sangre volando, y no, de un modo muy sutil, que no hace falta. No, y Ya de sabemos hecho, que con tiro de sangre suele pasar, ¿no? ¿Para qué mostrarlo? y de hecho es que esa violencia, qué genialidad al expresar la violencia. Es decir, no hay una escena en la que se vea el hecho en sí de al hombre disparando al otro hombre y cayendo al suelo, o si hay muy pocas. La mayoría de las muertes, y esto es lo que crea el impacto, se dan fuera de campo. Cuando mata Paul Mooney al que es Sí, su segundo, pues su consejero, su mano derecha, ¿a quién está enfocando? Es decir, claro, ¿qué es lo importante en esta escena? El asesinato en sí, cómo se ejecuta, que todos sabemos que le está asesinando, y lo que ha pasado cuando suena el tiro, es decir, no hace falta... Es decir, abres posibilidades, está abriendo posibilidades, es decir, lo que nos interesa no es el tiro, es decir, el tiro ya lo hemos oído y ya sabemos lo que ha pasado. Estás enfocando a la mujer, que es la hermana, es decir, la reacción, es decir, el desasosiego, coño, es que estás convirtiendo, fíjate, mira qué grosero sería coger, encuadrar al tiro, ¡pum! Vale, sí, que he oído el tiro, es decir, no me hace falta verlo. A la diferencia que tiene con enfocar a la mujer, que va además, con pues eso, lo que has hablado, con una interpretación maestra, que va creciendo el desasosiego en ella porque ve que lo mata, y ¡pum! Y cómo ambos personajes se vienen abajo. Ya ahí se cae todo el imperio. Y uno ya sabe que le van a pillar. ¿Por qué? Porque había cambiado la ciudad y a la mínima que hiciese le iban a pillar. claro. Y Ahí está precisamente, la lísima. claro, y precisamente a la primera que hiciera le iban a pillar y la primera que hace es matar a su segundo, es decir, a su mano derecha, que se había casado con su hermano. Es que
Es que crear un clima dramático tan fuerte es inteligentísimo y con toda la sutileza y con toda una puta obra maestra, macho. Solo la secuencia cuando mata, esa secuencia, cuando mata a su subalterno y la tristeza de su hermana, que claro, enloquece. El reproche que le hace a Paul Mooney totalmente desaforada y su quietud y su silencio, la composición, la forma poética, la construcción con la que está concebida esa secuencia, demuestra la maestría de Haas y demuestra todas las constantes de la película. Es decir, la abstracción que produce el propio tempo, el tempo cinematográfico, sin música esta diegética que machaque o que despiste. Totalmente depurado. En ese momento de tiro hay un vacío en la obra, hay un silencio, el silencio que anuncia la tragedia posterior. Ahí está la maestría. Cuando ya le reprocha, él está no habla, no media palabra. Eso se opone, ya hablaremos, también tengo ganas, de la de Scarface del 83, que bueno, se regodea un poco bastante en el asesinato Sí. y ya la locura de la hermana, que se sabe que la ha matado, si no hace falta. En fin, aquí demuestra todas las constantes de esta película. Y la magnífica dirección de Hux. Está clarísimo. Es que es una obra maestra, es que poco más se puede decir acerca de ella, Muy macho. bueno. Es- Bueno, sí, es- mucho más, pero bueno, por ser de pura, sí, sí. no a desvelar. Claro, 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 claro. Luego, Y ya está, pues. pues eso. No, sí, Una si obra con quieres. entidad propia, con sustancia, una obra que, como las buenas obras clásicas de antaño, y también y la vanguardista, etcétera, ¿no? Dejan pozo. Uno se las acaba de ver y se nota que ha crecido más. Ha crecido más espiritualmente, en su interior, en su Sí. memoria, ¿no? No, De que se la ve y está llena. La posmodernez es violenta y te queda vacío, violentado, pero se fuman. Te ves Matrix y dices, muy bien. Y, vaya chapo, no, no es que te quedes. uno de los nuestros, uno de los nuestros. Y es un espectáculo vacío como Casino de Scorsese. Es una Pero, píldora que lubrica muy bien, mucho espectáculo, mucho aderezo, pero sustancia ninguna. pero ya no es Película solo que vacía, acabes. casi. Ya no es solo que acabes al final diciendo y, sino que encima acabas mal por dentro. Es decir, te acabas sintiendo mal. Es decir, pero qué basura me he comido, macho. Acojonante, qué basura ideológica, qué mierda es esta. Y con estas obras, cuando las terminas, es que te crece el ímpetu dentro. Es que no hay otra. Es que es una puta obra maestra, punto. Es una obra Esto es muy maestra. importante siempre recordarlo, porque se diferenciará de otras obras noir posteriores. Ujú. No digo la autodenominada serie B, que ya sabemos la etiqueta, pero me refiero a la gran producción de cine negro. Esta es una obra con producción del año 32, o sea, tiene una buena producción, pero es una obra depuradísima. O sea, no hay ningún efectismo con el uso de la música extradigética, con el uso de la música, perdón, extradigética. Y me dirán, bueno, ya lo has dicho, yo diré, efectivamente, pero hay que repetirlo porque es clave. Que O sea, en la sí, sí. historia del cine, o sea, ¿cuántos ejemplos hay de abuso de música? Bueno, no, en el cine actual ni te cuento siempre. Siempre. Punto. Siempre. Ahora hay que aderezar con algo. Necesariamente, ¿no? Con algo. Hombre, el Pues vacío hay sí. que aderezarlo con algo, macho. Si no hay nada que contar, entonces adereza. Las obras de principios de los años 30, de los primeros años 30, la primera mitad, sobre todo, vamos, la depuración en lo que se refiere a la música extradigética es absoluta. La originalidad de las transiciones, de las elipsis y las diferentes escalas por las que se mueve la obra, el uso sutil del montaje, vamos, inigualable. Inigualable. O sea, obras teatrales de principios de los 30 que no hay porque tienen una concepción muy profunda. Claro, en el año 32 muchísimos cineastas ya habían trabajado en el cine mudo, Claro. sinceramente. Y había otros que se estaban formando en los años 30, estaban empezando a formar, pero tenían tradición. Está clarísimo, eso está clarísimo. Y ya está. Hasta Hombre, Hitchcock también en sus primeros años 30 hacía lo mismo que Hagar, vaya. Pero, vamos, los 39 escalones es una obra maestra absoluta del cine. La música estradigética es mínima. hombre, si quieres ahora, antes de pasar ya bueno, Sí. al plato fuerte para muchos, porque es la más conocida, la archiconocida Scarface, El precio del poder de Brian De Palma, ese dueto magnífico con Al Pacino. Podemos hablar un poco, si quieres, de Howard Hawks. Te Ah, dejo sí. hablar, hablas un poquito de Howard Hawks. Yo de Howard Hawks es que no puedo decir mucho porque no conozco tanto a Howard Hawks. Yo lo que sé de Howard Hawks, bueno, ciertas horas, El sueño eterno, etcétera, y que le gustaba darle al whisky y ya está. De la caza, las mujeres. No, pues Howard Hawks es un gran cineasta clásico, vamos, de los más importantes. Ha dirigido obras maravillosas, no solo esta, sino. Ay, espera, leche, la alergia. Sino también, vamos, en los años 40 es clave, o sea, los años 40 para Howard Hawks son los años 30, fíjate, años 30, 40, 50 y 60, sobre todo 30-40, son sus mejores épocas. Ha dirigido obras del nivel de pues, Río Rojo, Magnífico Western del 48, Tener y no tener con Humphrey Bogart, El sueño eterno con el mismo, Luna Nueva, una comedia romántica fantástica del año 40 con Cary Grant y Rosalind Russell,
que un remake de otra de los años 30. Es decir, ha sido un cineasta maravilloso. Ha nacido una canción, que es una obra menor, se puede considerar una obra menor dentro de los sobrones, pero es una obra bastante notable, con la Virginia Mayo Pájaro, Virginia Mayo y Danny Kaye. Y lo pone como musical, no es un musical, por suerte, es en su estricto, sino es una obra construida cinematográficamente. Claro, un musical en tanto que el contexto institucional, pues se cantan canciones, pero muy depurado. Es azoki, pertinente y sui generis. Bueno. Bueno, sí, propiamente, sí. Es decir, ha sido un cineasta brillante. Una de sus últimas obras, por así decirlo, tampoco de sus últimas, pero sí de sus, vamos a ver, de sus últimas obras, de su etapa del año 60, hizo una obra muy importante, Hatari, se ambienta en África, sobre la caza con John Wayne, la actriz italiana, que ahora no me acuerdo, luego lo diré, se me ha olvidado, Elsa Martinelli, en el proceso de Orson Welles. Y demuestra siempre su sutileza. Es un cineasta magnífico. Lo que sucede, a mí me pasa con sus obras, que me las he tenido que ver varias veces, porque hace su depuración, parece que le lleva una especie de, no es correcta, no me gusta la palabra, pero una especie de autismo emocional en el sentido de falta de dramatismo, si me entiendes. Sí. Pero no, es decir, en el sentido de una depuración excesiva que le lleva a una simpleza. Pero no, revisándome de nuevo las obras, yo cuando una obra no me cuadra, me la vuelvo a ver de nuevo. Digo, porque tiene algo y no lo he captado. Me la vuelvo a ver. Tener y no tener, por ejemplo. Su sutileza siempre está por debajo, permea la obra y la penetra, y está en la raíz. En Scarface se ve más patente ese dramatismo, pero en Tener y no tener es mucho más sutil. Además que se le ve que es un cineasta que se mueve entre los entresijos. Entonces, a veces, es decir, claro, puede caer, cuando cae en demasiada depuración. Claro, por eso en Scarface a lo mejor no nos pasa esto y sí que se detecta todo perfectamente, precisamente porque no se depura tanto, es decir, se da su tiempo para terminar el film, etcétera. Pero claro, como es de un film, o sea, un cineasta que detalla tanto, que trata también el detalle, trata también la sutileza, trata también el simbolismo diegético, todo, pues es perfectamente lo que le puede pasar. Lo que se puede denominar como el clasicismo de pura de Hacks a veces puede llevar, pues eso, a cuestionarse si es una obra notable o sobresaliente. Dicho así de un modo muy rápido, ¿no? Sí, pero siempre está esa duda, esa incertidumbre de que hay unas esencias objetivas que tengo que volver a vérmelas, porque hay algo que me he perdido. Y eso me pasa a mí contra La pista de los asesinos. Por mucha sabiduría, experiencia y filmes que me haya visto, me he tenido que ver 3 veces el de Bad Teacher, que le hizo con Todd Duro, año 56, Randolph Scott y Gail Russell, y Lee Marvin, o sea, un elenco muy bueno. Me la tuve que ver, vamos, este año 3 veces para considerarla obra maestra. Porque esta su depuración y tal, su composición épica, depurada, tal es su uso magnífico del encuadre de todas las escalas, de la dialéctica entre relaciones y paisaje, está construido de un modo tan depurado, tan sucinto, que claro, hay que volver a vérsela. Hay obras que son abstractas y muy complejas, pero la primera uno las capta a todas escalas. Las de Antonioni, todas, de golpe a la primera. Y de Tarkovsky. Pero claro, con estos clásicos a veces cuidado, porque Bad Teacher, por ejemplo, con este ejemplo, o la del Sueño Eterno de Howard Hawks, que siempre he tenido la duda. Siempre la he considerado una obra maestra de la estética. Por ejemplo, esta de Hawks, otra. Aparte de Tener y no tener. Es una obra maestra de la estética. El Sueño Eterno, digo, pero es de la poética. Al final la considero como sobresaliente, porque maneja de tal modo el cinismo y la ironía con tanta perfección dramática, diegética, expresiva, etcétera, etcétera, que no puedo por menos de considerarla como una obra sobresaliente. Y luego ya también va por tradiciones, a quienes nos fascina sobre todo el expresionismo, el romanticismo, el impresionismo. Pues claro, este tipo de clasicismo tan depurado a veces no nos hechiza visualmente. Claro, uno ve el gabinete de Doctor Caligari o Nosferatu, y es que claro, siempre se te ponen los pelos de punta. O las obras románticas de Wilde, Cumbre Borrascosas, igual, etcétera, etcétera, etcétera. O las abstracciones de Antonioni, etcétera. Pero claro, con Howard Hawks, pues eso, también depende de las preferencias subjetivas y objetivas de uno. Hay gente, pues eso, que le fascina Hawks y punto, y detesta a los expresionistas, que es un error objetivo y punto. Pero que bueno, que a lo que iba, está la cuestión epistemológica. La cuestión epistemológica de percibir unas esencias objetivas, pero tener que acostumbrarse a ellas. Claro. Eso es el esfuerzo que hemos hablado, eso es el cine, y el arte y la realidad, comprenderla y saber que hay algo complejo que no te ha fascinado subjetivamente, aunque tu subjetividad está formada, te la vuelves a ver para cultivarte y de nuevo, porque sabes que tiene potencia objetiva. No es tecnología para entretener, ni todo lo que hemos hablado. A ver si se enteran, que también habrá que hablar en algún programa del Chulia, que tampoco pasa desapercibido, que también entra a hablar del cine, ¿no?
Pero dando la razón a Fajarnés, ¿no? Julia, pero si Fajarnés no se ha visto nada, ¿qué hace ese? O sea, si no se ha visto ni media. O sea, no sabe ni dónde tiene la mano izquierda, cinematográficamente hablando. O sea, esta petulancia es de una gratuidad que a mí me asombra. Me asombra. O sea, aquí se junta, o sea, la petulancia y la ignorancia. Y la estupidez de lo que se está diciendo. No de la persona, a mí me da igual la persona, a mí me importa lo que se está diciendo. Es infame totalmente, pues nada. El desierto sigue avanzando, porque claro, hacen la cama precisamente a la ideología dominante, porque se me dice que el cine está en auge poético, pero precisamente cuando ya ha sucumbido como arte, está muerto, está degenerado totalmente, salvo escasas excepciones, te vienen unos haciendo apología del mundo realmente existente, la ideología hegemónica del mundo realmente existente. Es realmente deplorable e infame. Diciendo Bueno, con toda esa petulancia, vamos, que poseen, es acojonante, es acojonante. dice, Además, con una obra que no han sido capaces de interpretar a su modo. Con la excusa del subjetivo, no, el subjetivo no, que no tienen personalidad, que no es lo mismo. Aquí es bueno, muy fácil, claro, postular desde la nada. y que lo convierten casi al final en dogma de fe, lo que hemos hablado. Que meten, que Todo. empiezan que hablan de cine y meten Toy Story. Bueno, nosotros ya hemos hecho las Toy diferenciaciones, Story, macho. Matrix, bueno, claro, el cine de animación, pues nada. Si es que aquí no hay nada nuevo sobre el horizonte. El problema es la impostura. Es la impostura no hipócrita. La impostura es casi cínico, ¿no? La impostura, pues eso. Totalmente petulante y grandilocuente. De postular algo que no tienes conocimiento. ¿Qué expresionismo? Conoce a Bertov, a Einstein, a Juliá, a Raúl Walsh, Kenji Mizoguchi, a Akira Kurosawa. Digo también Fajarnés, y no de que me aburre, porque luego está hablando de cinismos psicológicos. Que les encanta. O sea, Como tienen Dar, doble vida. Y justo. eso es peligroso. Poder es aburrido y petulante. Luego somos objetivistas, somos materialistas. Pero bueno, tenemos aquí doble vida, ¿no? Donde, Panadero de día y relaciones públicas de noche. ¿Qué claro, pretende? al final la subjetividad. A ver, que ahora me digo doble de repente. Al final lo que tiene la subjetividad, por ejemplo, ya volviendo al tema del que estábamos hablando, que lo he indicado un poco de manera rápida al principio, donde más interviene la subjetividad al final es cuando uno contempla la potencia poética objetiva de las grandes obras y sin embargo tiene esa duda, por ejemplo, de establecer una obra como obra sobresaliente, casi sobresaliente, obra maestra. Ahí es donde entra ya la subjetividad de un maestro, es decir, de alguien que conoce la materia, que se ha cultivado, que se ha informado, lo otro, y que es capaz de advertir la potencia poética, incluso cuando no concuerda con su subjetividad, y sin embargo tiene que denominar a obras de similar potencia poética como obras maestras y como obras no maestras, y ahí es donde entra un poco el gusto, pero no tiene nada que ver con lo que hacen estos sujetos, vaya. No, totalmente. A ver, bueno, es que la subjetividad, por eso, ya está hablado, la Mm. subjetividad Sí, es sí, sí. objetiva en tanto que opera con ideas objetivas. Mm. Y la objetividad está permeada por la subjetividad en tanto que interviene en la escala antrópica del hombre, que penetra. Del hombre. Ujú. La persona ya sabemos, bueno, pues un día también lo explicaremos, ya lo hemos explicado en algún programa. Estamos con los postmodernes que se ofenden por heteropatriarcado, el hombre no. Es una construcción mucho más compleja para que vengan tres del puñito a decir gilipolleces como siempre. Bueno, pero lo que iba es eso. Vamos a ver, la escala a veces es difusa, considerar una obra maestra, una obra sobresaliente, una obra maestra absoluta cuando uno lo tiene claro, no porque esté informado, porque tenga conocimiento, poética, vaya potencia, pues bueno, es innegable, ¿no? Y digo, esto es una obra maestra por esto, por esto y por esto. Pero luego hay obras que están en un margen más difuso, que bueno, puedo decir obra maestra o casi obra maestra, pero bueno, con tener claro las constantes básicas, saber lo que es una buena obra y una mala obra. Una obra que no sabe si es buena o mediocre, pues bueno, vale, pero bueno, diferenciar entre obras maestras y malas, eso está claro. Pero a veces los límites se pueden difuminar porque, claro, al ser compleja la realidad, al haber tantos estilos, tantos contextos históricos, y además, cuantas más obras te ves, pues claro, más quiebra tus esquemas, más tienes que replantearte. Claro, lo que llevamos, fíjate, una década en esto ya, ¿no? Muchos años. Claro, llega un modelo, vas creciendo, ves un modelo y claro, se va cayendo porque entran estas obras, te replanteas, como yo me replanteé al final de la escapada, de Godard, hay obras que te pegan un golpe y no sabes si consideras como obras maestras. Es decir, se mueve en una complejidad de escala y de criterios. Lo importante es la potencia de pues eso, tus pretensiones, la objetividad de tus pretensiones, la potencia de tus pretensiones, los criterios que enarbolan, las contradicciones, todo. O sea, el rigor. Porque a veces, pues sí, puedes decir, esto es una obra maestra en un película, pero no sé. Gente especial. Pero bueno, lo importante es dar las razones objetivas que hemos hablado, macho. ¿Qué Justo, es eso? Y justo. la de Howard Hawks, una película brillante. Es brillante. Obra Brillante. maestra sobresaliente, brillante. 10, Brillante. 9, no lo sé, brillante.
Para mí es que ahora Evidentemente. reconceptualizándola y hablando de todos los detalles, de la sutileza de todo, obra maestra. A lo mejor mañana me la vuelvo a ver y digo, "Uf, es que no llega", pero vamos, que al final el reconocer la potencia objetiva es lo importante aquí. Y Sí. bueno, ya Ahora si hablo. quieres... Sí, sí, No, termina, no, sí, sí, termina. sí. No, termina y ya si quieres iba a introducir el No, siguiente tema. Scarface dices. Scarface de 1983, Brian De Palma, Al Pues mira, Pacino. pues lo va introduciendo porque va a colación, es un puente. ¿Sí? Aquí se va a hacer como lo vas a introducir, se va a hacer la gran oposición, porque mientras que en esta obra se hace en plena Gran Depresión, en el año 32, los años más duros de la Gran Depresión, vamos, creo que había ya ganar Roosevelt al año siguiente. Bueno, por esa época, con el nuevo programa económico, claro, aquí evidentemente el American Dream, aunque haya una depresión económica, no ha caído, ¿no? El sueño americano, lo que es la confianza mediana en las instituciones, aunque ya vemos los grandes críticos como Frank Capra en El secreto de vivir, en Vive como quieras, que Caballero sin espada, vamos, no dejaba pollo sin cabeza, ¿no? A todos, a unos y a otros. Claro, ahora que vas a introducir Scarface del 83, la obra un fiel reflejo de la crisis de la modernidad, de las crisis de las sociedades de la modernidad y la implacable crítica, aunque a veces efectista, pero rigurosa, contra el Estado. O sea, vamos, está denominado al país en cuestión como un narcoestado, Estados Unidos. Sí, sí, tal cual. Que ahora se está hablando de Venezuela que sí es un narcoestado. Joder, ¿cuál es el narcoestado por antonomasia? A mí me hace gracia las armas cándida, los demócratas. El Scarface del 83 todavía, bueno, y ahora ya vas a introducir. El Scarface del 83, aunque ya estaba la degeneración del cine, estaba la posmodernidad en desarrollo, vamos, demuestra todavía cómo había una potencia en las obras inigualable y cómo está en algunas obras, digo, una potencia muy buena en algunas obras. Y cómo esta crítica, ¿no? No nihilismo, esta crítica desaforada al sistema se destruya completamente y se instaurará este mainstream a partir de los 80 precisamente, y los 90 es el suelo de lo que hemos hablado, con los pelotazos de los 90, en donde la ideología hegemónica neoconservadurista, postmoderna, neoprogre, neofacha, da igual, ¿no? Ese mainstream postmoderno puro y duro se va a instaurar de un modo, vamos, firme y desaforado completamente. Una apología, bueno, la que hicieron sobre Bin Laden, ¿te acuerdas de la película esa? Las tonterías de Spielberg, todo lo que me habla, todo lo que me habla. Bueno, Sí, sí. Bueno, sí, sí, vamos a ir directamente al meollo y vamos con Scarface del año 1983 de Brian De Palma, que es una obra importante, es decir, y con mucha solidez con más de la que se podría esperar de una década como los 80, en la que ya el cine, como hemos hablado ya en otras ocasiones, comienza a degenerar ya de forma grave, es decir, comienza a agonizar. Y el punto culmen de esta agonía se dará en los 90, que ya hemos hablado en nuestra serie Pelotazo de los 90, etcétera. No sé si habrá que meterse luego ya, cuando acabemos con los pelotazos de los 90, con los de los 2000 es que eso ya no, eso ya meterse hasta en animación y todo, o sea que igual ya no merece pero ni eso la no es pena. cine. Eso no Claro, es claro, cine, claro, entonces por va eso. contra el pseudocine. Por eso te digo. Y, y eso es muy acertado lo que tú dices, es decir, muestra la enajenación de este sueño americano. Es decir, este sueño americano que normalmente había sido tradicional, el poder tener un trabajo, una familia y encontrarla, se dice en muchos films. Está Por justo. ejemplo, en un film del que ya hemos hablado y que ya hemos mencionado en alguna ocasión, era el film La Jauría Humana, de Arthur Penn con Marlon Brando y Robert Redford, que dice, en una de esas frases que suelta por el medio, dice, y sobre todo tenemos el derecho que todo americano tiene, que es el derecho a ser feliz. Es decir, esa felicidad que se buscaba por medio de tener un trabajo, de poder prosperar, de tener tu familia, de tener tu propiedad privada y una propiedad privada que puedes defender. Bien, pues esto degenera en la paranoia capitalista, turbocapitalista pero hasta el extremo. Y esto nos lo muestra perfectamente Scarface, como un personaje, buscando ese sueño americano ya degenerado, esa prosperidad, acaba por darse cuenta y ser atravesado por ese turbocapitalismo que, una vez en la cúspide, no lleva nada más que a la muerte misma del personaje, que al hastío, a la agonía, a la alienación. No lleva ninguna felicidad. Esa felicidad ya romantizada en los años anteriores ha acabado. Es decir, qué felicidad. ¿Qué felicidad puede tener un hombre que no... al que tienen que señalar que no... Bueno, en fin, ahora nos introduciremos. Pero vamos, una obra que yo me he visto varias veces, yo me he visto 2 o 3 veces, y a cada cual, es decir, la primera vez pues te pega el choque, ¿no? Y cuando no tienes todavía la doctrina del cine formada, tal, el conocimiento, pues dices, una obra cojonuda. Pero es que luego es curioso
que esta es de las pocas que luego te vuelves a ver al tiempo y dices, es que sigue siendo cojonuda. Es que es muy sólida, es cojonuda. Es decir, cae en el efectismo claro, de forma pues periódica, cae un poquito en el efectismo. Pero vamos, no es nada, no tiene nada que ver con uno de los nuestros, que ya hemos hablado, que lo mencionaba antes, con series como Los Soprano. Nada que ver, nada que ver. El Una obra. mainstream, padre mainstream, que resbala. No, no, Que una digo, obra. Scarface. Sí, sí. Sí, una obra sólida, una obra. Y además que reformula. Es decir, a partir de los elementos de Scarface del 32 de Howard Hawks, a la cual hace mención honorífica al final, reformula totalmente las tesis de la película. No tiene nada que ver. Uno llega a la cima y ahí por un error es condenado a morir, es decir, se muere, pero no tiene nada que ver con la alienación que se respira en Scarface, con los temas que trata, que desmitifica completamente el estatalismo por los dos polos y que acabará, bueno, pues eso, es decir, el personaje no llega por un error en la cima, que sí, entre comillas, sino porque su pura alienación y su hastío le llevan a cometer esos errores casi a propósito ya. Casi a propósito de decir, lo tengo todo, no soy feliz, ¿para qué quiero más? Si no me respeto ni a mí mismo, ni respeto... Bueno, pues eso, ya. Ahora hablaremos de esas escenas finales. Puedes ir hablando. Sí. Que, bueno, ahora A ver, hablaremos una cosa, Wodo, antes de nada. Que te petardé un poco el micro, macho. No sé si lo puedes ahí desenchufar un momento y volverla a dar. Ahí, en silenciado. A ver, habla un sigue poquito. petardeando. Sí, un poquito. Es que ha empezado a pasar ahí en medio, no sé por qué. Si lo puedes enchufar ahí y ahora ponerlo. Ahora está silenciado. Y pasamos a hablar ya de... No se te oye, macho, ahora. Vale, vale, vale. A lo tuyo. Bueno, va a ir recordando lo de siempre. @última filmoteca en Twitter. La última filmoteca en YouTube. No voy a volver a decir lo de los proyectos y lo de la página web. Estarán pronto. Estamos arreglando todos los asuntos. El jueves que viene y el domingo. Jueves pelotazo de los 90. Domingo ya lo indicaremos mañana. Por favor, Alberto Agudo, que ya parece que no petardea. A ver. ¿No petardea? No, Sí. ya no petardea. Menos mal. Nada, lo he vuelto a conectar y ya está. Sí, perfecto. Que, bueno, como ya sabemos, el cine, como realidad, vamos, trascendental, opera con unas ideas que sin perjuicio, aún, en virtud de la necesidad, pues de que estén enclavadas, de que surjan en la historia, pues la trascienden, no la superan, claro, son trascendentales, no son inmanentes en la historia. Entonces, Scarface es deudora de la crisis de la modernidad, de las sociedades en crisis de la modernidad. Pero no hace apología, ningún tipo de apología posmoderna, en todo caso es una obra nihilista. ¿Eh? Hay que poner el parámetro. Es desengañada, es fatalista, puede ser pesimista, pero bueno, es una obra crítica, es una obra muy crítica. Tengo que decir, a modo de primer borrador, a modo de juicio crítico, bueno, yo esta película me la veía hace 10 años, o sea, hace una década ya, me la he vuelto a ver de nuevo, y esperándome una obra efectista, fíjate, mientras que con uno de los nuestros no tenía ninguna pretensión, aquí he esperado una obra no tan buena como la consideraba hace muchísimos años, pero me he encontrado con una obra muy sólida y muy rigurosa, sin perjuicio de ciertos efectismos que ya hablaremos. Es una obra que cuando la ponen ultraviolenta no es gratuita, no es ninguna obra gratuita. Hasta la escena esa de la motosierra, Fini Operi, creo que fue posición del productor para que no la calificase como X, ¿no? No es una obra desagradable ni zafia, ¿eh? Es una obra crítica, es una obra muy interesante. Es una obra bastante notable. Entonces es deudora de las sociedades en crisis de la modernidad. Como la acusación de narcoestado, o sea, la acusación de narcoestado a Estados Unidos, de que supone un narcoestado. Como la secuencia cuando están en el bar borracho y con pasado un poco de... Yo creo que sí ya está pasado de cocaína. En esa secuencia cuando acusa a todos los ricos, ¿no? Los que están ahí. Claro, vosotros vivís de nosotros, ¿no? Los que hacemos el trabajo sucio. Luego tenéis a quien señalar, porque vosotros os escondéis como ratas. O sea, esa es muy bueno, una obra solidísima, claro. Nada que ver con el infantilismo o el carácter adolescente de uno de los nuestros, que es un videoclip pues redundante mal hecho. y burdo. No voy a decir que es una mala película, pero comparado con Scarface es una mala película. Sí, sí. Vamos, nada que ver. O sea, lo naif y lo vulgar de uno de los nuestros, la insustancialidad, la superficialidad, la obviedad poética. El infantilismo, sobre todo. Es solidario de Tarantino, lo que hace las estupideces que hace Tarantino. Pero Scarface es una obra, vamos, muy sólida. No hace una apología de aquello que critica, para nada.
los encuadres donde muestra al Pacino en solitario, que se come la película, eso ya hablaremos, se come la película, hace una interpretación sui generis, maestra, en donde está solitario en su jacuzzi fumando el puro, después de que le insulte su subalterno, ¿no? Que le llame gilipollas. No está haciendo mía que maestro, no está en un jacuzzi solitario mirando la tele, su esposa cocainómana o su novia. No, su esposa, creo que se casan, de hecho. Sí, sí. Su esposa cocainómana. En el café del 32 no saben si se casan, fíjate, no sabes si. No se casan, ¿eh? Era del 32. Bueno, no aparece. No da tiempo, no da tiempo. No da tiempo. Ella se marcha, su subalterno se marcha y está en soledad. Es decir, es una obra además que usa muy bien los espacios. Es decir, no se redunda en los mismos espacios siempre. La cena del jacuzzi es una. El vestíbulo de su palacio ecléctico, postmoderno, pero que tampoco es feo, pero rechina mucho. Esa grandilocuencia de un hombre rudo que no tiene formación, pero que no es un hijo de puta. No es un cabrón, que solo ya hablaremos, los matices del personaje. Es decir, los espacios se distribuyen muy bien, muy bien. Y el hogarito, vamos, las secuencias de los hogaritos, no hay ningún montaje videoclipero que haga hincapié en las fiestas, ¿no? Al modo de, ya sabemos cuáles, ¿no? La basura absoluta degenerada del Lobo de Wall Street. Aparte que no tenía que haber un garito de los 80 con el Lobo de Wall Street, aunque se ambienta a la misma época, vamos, un videoclip porno de mal calibre. Está a la altura de Marido y Mujeres. En fin, eso ya se haya dicho. Es una obra, pues eso, y te dejo paso, es una obra solidísima, muy rigurosa, dramáticamente, diegéticamente, es una obra que hace uso del encuadre y el encuadre no resbala, el encuadre tiene solidez, o sea, es capaz de aprovecharlo, joder. Es un trabajo muy bueno, a mí me ha sorprendido, me esperaba una obra correcta o un poco efectiva, pero no he encontrado una obra notable, incluso más que notable. No, lo que tú dices. A ver que vengo doble ahora. Te silencio un segundo. A ver, es una obra muy buena y muy sólida y que está repleta de crítica. Es una obra nihilista, necesariamente y prominentemente nihilista. Es decir, no solo no es estatalista, sino que no es estatalista por ninguno de los dos polos. Un punto interesantísimo y que es capital desde el principio del film es que ya no estamos hablando de un inmigrante italoamericano, ¿no? De principio de los 20, los 30, ¿no? Cuando se introducen junto con, pues eso, y empiezan a generar las mafias. Estamos hablando de un refugiado político cubano. Es decir, que eso es un punto ya no solo cínico para introducir toda la crítica y destacar el nihilismo que vendrá después, sino que además, es decir, este protagonista, interpretado por Al Pacino, que se come la película absolutamente, odia el régimen cubano, ¿no? Y dejan entrever precisamente que Estados Unidos se ha metido las narices hasta el fondo de Cuba y la ha destrozado. Es decir, ha impuesto un régimen comunista asqueroso, ¿no? Pero es que cuando va a este país capitalista esperando prosperar, lo que he hablado al principio, con los valores, tal, buscando esa felicidad ya inexistente, la crisis de la modernidad, se da cuenta de que ese capitalismo es todo vacío. Es decir, eso lo vemos, como tú has dicho, ya no solo además en las escenas en las que se le ve solo y que cuanto más tiene y más próspero es, más desgraciado es, sino que también lo vemos en el distanciamiento que sufre con las posesiones que él tiene. Es decir, cuanto más va teniendo, cuando tienes, por ejemplo, ese palacete que se hace totalmente estridente, reflejando también todo esto de decir que simplemente le lleva a comprarse cosas estridentes, que eso es un carácter que comparte con el personaje recordemos, de la obra de Howard Hawks, que es estridente, se compra esos trajes, esas batas, se hace las puertas de acero, todo, la paranoia de que le están persiguiendo, etcétera. Pero todas estas posesiones están absolutamente distanciadas de eso, es decir, uno cuando ve las posesiones y toda la riqueza que tiene Al Pacino, no le suscita ganas de vivir ese modo de vida. Es decir, te está mostrando una cosa, pero la está criticando absolutamente. Cuanto más tiene y cuanto más posesiones, cuanto más posee, cuanto más acumula, más infeliz es. Porque se da cuenta, y ese sueño de la felicidad del sueño americano se va disolviendo en él, se va disolviendo y vamos, culminará en esta escena en la que tú has dicho, en la que me señaláis a mí, dice, necesitáis señalar a alguien y me señaláis a mí y todos os estáis nutriendo de esto, en una falsa felicidad, en una hipocresía inmensa, cuando habéis perdido todos los valores, es decir, los valores que llevan precisamente a la felicidad son lo que habéis perdido y es lo que conserva Tony Montana, aunque sufra este destino absolutamente desgraciado, ¿no? Pero es eso, la introducción, es decir, el crucificar tanto al comunismo que existe ahora en Cuba, solidario del capitalismo estadounidense, que luego es que ya hemos hablado muchas veces de la comunión de estos dos regímenes, que comulgan, es decir, en el estatalismo, acaban en el estatalismo los dos, en el control del Estado, y crucifica el turbocapitalismo degenerado
en el que solo importa la pasta y el acumular, y se han perdido los valores tradicionales que no llevan a ningún sitio. Es decir, si no hay valores, no llegas a ningún sitio. Y bueno, eso es un punto clave. Luego, ¿qué más comentar? Pues eso, aparte, pues eso, es que el nihilismo se desprende de esto mismo, de matar los ídolos políticos. Es decir, aquí no hay. Y cuando no hay un régimen con valores, es decir, que apoye, digamos, la felicidad de, eso, de los ciudadanos, de la prosperidad, etcétera, ¿qué queda? No queda nada, más que entretenerse, pasar el tiempo con las opulencias, con una mujer que no es ni mujer ni es nada, que está ahí, fíjate, una escena muy buena es precisamente la contraposición, me acabo de acordar, la contraposición que ofrece cuando se casan y que se supone que es un momento de felicidad, ¿no? Al final la tradición, ¿no? El ritual del matrimonio, con lo que ello implica, con la unión con Dios y con todo, cómo muestran cómo su prosperidad va creciendo, es decir, como el tigre, cómo empieza con la frivolidad, es decir, tener un tigre en casa en contraposición a la tradición, es decir, cómo lo ridiculiza a todo macho, es decir, es una hipocresía tras hipocresía tras hipocresía, es decir, me estoy casando los valores tradicionales, lo otro, pero sin embargo la enajenación de tener un tigre, es decir, que me estoy casando para entretenerme porque no sé ni hacia dónde voy. Es decir, me compro un tigre porque mi matrimonio no me llena porque es de cartón piedra. Porque la mujer a la que yo se le he quitado ni quería al otro ni me quería a mí. Solo quiere la cocaína y el dinero. Joder, es que es una obra cojonante, macho. Una obra cojonuda. Te dejo paso. Sí, sí, hay un punto, otro punto clave muy importante, es la inconmensurabilidad entre la esencia objetiva y la conciencia del personaje. La conciencia del personaje es inferior a la conciencia objetiva de la obra. Y se ve en la secuencia cuando está fumando el puro, está en soledad, en un cenital. Bueno, es un picado muy pronunciado. Cuando hace ese traveling en grúa, llega a ese picado tan grave, claro, se ve en soledad. Que él sea consciente, sí, pero por la propia construcción poética, la propia naturaleza del encuadre, su inclinación, te muestra ese personaje en una sala ampulosa, con su puro, en su jacuzzi, solitario, en la nada y desesperado, pero no se reduce a la conciencia que tiene el personaje de esto. Es un personaje además que no es un personaje profundo, no es Lord Byron, pero tiene ciertos principios, ya veremos, no es alguien desarmado. De hecho, la obra se desencadena en la tragedia cuando no quiere que reviente el coche con 2 críos dentro, el que se quería cargar. Pues El sí. pega tiro es cuando se desencadena la tragedia. No es tanto el nihilismo de desesperación, sino cuando no comulga con ese criterio, porque le iban a procesar por evasión de impuestos. Ya empezamos, ¿no? Evasión de impuestos. Por el Muy fisco. bueno, muy bueno el punto. Claro. Tienes que verte vídeo como quiera de Frank Capra, Sí, cuando sí, me les me la iba a dice ver hoy además, macho. el Barrymore que los impuestos no, porque no me da la gana. ¿Para qué? ¿Pagar impuestos para qué? Bueno, magnífico. Como un anarquista maestro, como debe ser. Bueno, lo que iba. Es brillante. La verdad que ciertas resoluciones son bastante notables. Lo que ha dicho, efectivamente, el Tigre, todas estas excentricidades, aunque sí es cierto que no es que se case para entretener, no tiene por qué, pero la esencia objetiva, lo importante, lo que opera, ¿no? Además, esa secuencia, una sucesión de secuencias, se articula la canción Pussy to the Limit, ¿no? Se casa, funda la peluquería de su hermana, el dinero lo va contando, es decir, todas esas transiciones. Que tampoco queda mal, aunque puede quedar efectista con esa música, ¿no? Porque no hacen uso del encuadre videoclipero, para nada. Que hace esos traveling de Purán, esos planos secuencia, cuando va a mostrar levemente, ¿no? Y de acercamiento además al tigre, es decir, no hay cortes petulante videoclipero, ¿vale? Es una obra muy bien construida, es que claro, por eso, vamos, es que comparar uno de los nuestros con Scarface, vamos, es de risa, ¿eh? Digo, Sí, hasta sí. esta de Scarface de 83 de risa porque es una obra, una obra con una solidez muy pronunciada, muy potente, es una obra muy potente. Vamos, la crisis del sueño americano y todo, la ascensión y derrota. Las secuencias en la casa de su madre son muy acertadas, muy bien compuestas. Hay un frontal magnífico donde se ve la distancia, una posición triangular entre su hermana, él y su madre en el centro, admirada. O sea, es una obra construida bastante bien, bastante bien. Es que lo interesante. No es una obra maestra, pero es bastante buena. Sí, sí, no, lo interesante también, lo que es muy interesante, para el que nos esté escuchando. A ver, que me hago doblar otra vez. A ver, ahora. Vale. Para el que nos esté escuchando, macho. Lo que es muy interesante es verse estas dos películas y verlas en contraposición. Porque se ve la inteligencia objetiva que demuestra Brian De Palma. Que sorprende, coño. Es decir, a mí me sorprendió más cuando me he visto Scarface. Es decir, fíjate, las diferencias. Es decir, no sé. Podría haberse reducido, podría haber simplemente cogido la obra de Howard Hawks, que es lo que hacen muchos, ¿eh? Coger una obra sólida, rigurosa,
hacer lo mismo efectista con corte de videoclipero y a tomar por culo. Pero no, la transforma de forma que casi la hace opuesta. Es decir, fíjate que el hombre, Paul Mooney, bueno, ¿cómo se llama? Tony Camont en el film de Hawks, mientras va consiguiendo prosperidad, es decir, consigue una relación sólida con la mujer que le quiere y le valora por como es, lo otro, que está enamorada de él hasta el final. Y todo este dinero que va consiguiendo, aunque sea de forma sucia y como una rata, ¿no? Pues sí que le va dando cierta satisfacción y cierta posición y se nota que el personaje está satisfecho con su modo de vida. Pero es que, macho, es que fíjate la relación con Michelle Pfeiffer, con el personaje, que es tortuosa de principio a fin. Es decir, nunca hay un ademán de amor entre los dos, ni de admiración siquiera hacia los caracteres del otro. Es simplemente por conveniencia pragmático-política, pragmático-económica y en todos los sentidos. Una relación completamente alienada desde el principio. Es decir, que luego se da el matrimonio, que luego se da... Sí, pero es que es todo, es decir, está todo distanciado, es todo superficial. O sea, al final, Claro, claro. Sí, Didi. ¿no? Y no hace apología además de este distanciamiento. No hay apología de este Claro, distanciamiento, claro, aparece con claro. los símbolos. Es decir, sí se muestra, pero no se reduce a que ella solo está por conveniencia. Tampoco se deja de un modo bien. No se Claro, subraya. claro, 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 claro. Pero, claro, o sea, no te lo sobreexplican, pero Ni se ve voces desde en el off, principio. ni voces en off petulantes, ni voces no de la cuñada del hijo del vecino, como hace Scorsese, claro, un recurso videoclipero muy bien. Sí que, o sea, que esto, bueno, en fin, no vamos con Scorsese porque no voy a volver porque, madre mía, es que viendo esta película, ya no digo la del 62, viendo esta, y comparándola con uno de los nuestros, es para tirarse por eso de risa. Comparar la tontada que hizo Scorsese con esta obra que tiene una solidez y una potencia, vamos. Y si no es Scorsese como le gusta al final, no, está basado en hechos reales. Y al final la película está en el proceso, en el programa de testigos de no sé qué. En la de Lobo Wall Street, te cuela aquí una escenita guarra, sensacionalista con el boli, no sé qué mierdas, al final de la película, claro, para enseñarte lo malo que es el capitalismo. Y mientras tanto se ha regodeado a más no poder. Y todos los chavales quieren ser como ese personaje, claro. Que sí, que sí. Legales, pero como ese personaje. Fíjate la vuelta tortuosa del revés, hipócrita, zafia, lamentable y cutre. No llega hipócrita porque para ser hipócrita hay que tener conciencia. Yo creo que Scorsese, bueno, se le fue la pinza hace muchas décadas, pero muchísimas. En Pues fin. es que es eso. El guión de Scarface es de Oliver Stone. Ujú. Aparte, él estuvo enganchado a la cocaína, se conocía el tema. De hecho, se fue a informar, a ver cómo se movía el tema de las mafias sobre la droga, no sobre la cocaína, y casi le matan, se lo cepillan. O sea, fue un rodaje, cuidado, tuvo su peligro. Y bueno, esta cuenta de una obra, ya lo he dicho, rigurosísima. Se Ujú. nota que de principio de los 80. Cuando empiezan a forjarse los pelotazos de los 90, sobre todo es a finales de los 80, está claro. Es decir, ya los últimos años de los 80 se nota siembran el terreno necesario ya. O sea, dejan ya los surcos para todas estas semillas podridas de los años 90. Y posterior ya ni te cuento. No, pero es que la inteligencia de Brian De Palma para una película de los 80, del 83, sorprende. Sorprende muchísimo porque tritura y transforma la obra. Fíjate el final, por ejemplo. El final, es que para mí lo depura. Es decir, a mí el final estatalista que tiene... Es decir, justo el final, la última secuencia, la última escena, en la que el personaje histriónico, es decir, le da la vuelta. El personaje histriónico, que tiene carácter fuerte, la personalidad, se rinde aunque se vaya corriendo, casi llora delante del policía. Y sin Como embargo, el Richard Conte. y sin embargo, Al Vaya. Pacino se mantiene de pie hasta el final y más allá del final. Es decir, le cosen a tiros y sigue de pie, defendiéndose, defendiendo lo que es suyo, pero no está defendiendo las posesiones materiales, porque al final eso se la pela y tiene la montaña de coca tirada, la casa destruida ya, lo otro, sino defendiendo lo que, es decir, este acto que él ha cometido de defender el asesinato, es decir, de no permitir el asesinato de una familia con dos niños solo para seguir con el chollo, es decir, que no me vale pasar por encima de mis valores por un puñado de dólares más, obrón, y, y por lo tanto, es decir, si me mantengo de pie por mis valores y hasta el final, hasta que me disparan, lo que tú has dicho antes, hasta que me disparan por la espalda además, es decir, hasta que me... Y Rastreamente. no me caigo. Es que ven de palma de acera a todo, al mundo legal, Ujú. ¿no? Es cómplice, pues soy hipócrita. Bueno, es que lo digo, la acusación del narcoestado. De Es hecho, hay buenísima. una secuencia en la televisión. Entonces, ¿por qué se lucha tanto con el narcotráfico? Porque es una tragicomedia, es una máscara. Claro, lo que el Estado vive de la ilegalidad es, vamos, su principal sustancia. Y no Claro, hablaremos claro. ya de todos los escándalos de
de las sociedades modernas contemporáneas, todos los expedientes y plan y todo, porque joder, eso ya es un jardín muy grande. Ya lo hemos hablado además en otro sitio, ¿no? Los Eso narcoestados y igual ya lo tratamos con Colin cuando nos veamos con el macho. tritura completamente, este estado hipócrita y corrupto y criminal, y también trata sin compasión a el paraestado, ¿no? Ilegal, que también es una banda de criminales y de gente que no tiene escrúpulos. Y Al Pacino no quiere pasar por eso. Será rudo, tendrá sus pecados, ¿no? Pero no es un criminal, no es un psicópata que mata a niños, no le importa matar a niños a sangre fría, no es una mujer inocente, no quiere pasar por eso. Sí, de hecho, las veces que mata en la película siempre es de frente, en el clímax, que apoteósico, que no me parece ficticia, me parece pertinente, a lo mejor un poco grandilocuente, pero correcto, correcto, Sí, correcto, ¿eh? Y más muy pertinente. Hasta se te ponen los pelos de punta, ¿eh? Sí. No cesa, no. Bueno, y la vez que mata a ese supuesto policía, ¿sabe? Y a su antiguo jefe. Siempre los mata de frente, totalmente. Y además, Bueno, él no solo mata al policía, al otro lo mata, al jefe lo mata su subalterno, sí. su amigo, el que mata después. Que ahí se le va, es cuando se empieza a caer, se empieza a derrumbar todo. Sí. Pues De como en la hecho, otra, como en la original. cuando la vasalla ya todo, vamos, todos los sicarios del otro, del Sosa, él no se da cuenta. De hecho, él no previene todo este ataque porque está nubilado por la muerte de su amigo, lo que ha hecho, está hasta arriba de cocaína. De hecho, cuando ya tiene la montaña de coca, cuando está en plena una degeneración absoluta, está en la postrimería de la obra. Esta degeneración no es muy extensa. O sea, fíjate, entonces se mezcla todo muy bien. Efectivamente, la del 32 sucede. Justo en ese asesinato que sabe que ha sido un error gravísimo, cuando su mundo moral se derrumba totalmente porque se traiciona a sí mismo, es cuando la policía le pega el tiro a su hermana al final. No son capaces de defenderse. ¿Te acuerdas? En la del 32, el Paul Mooney, de hecho, cuando está en éxtasis porque su hermana se une a él, pasa de la depresión al éxtasis y en esa noria turbulenta es cuando precisamente deja la ventana abierta para que caiga esa bala perdida por pura contingencia de la realidad y atraviesa a su hermana. En esta, pues le impide discernir correctamente. De hecho, cuando sucede esa secuencia psicoanalítica de que quieres poseerme, ¿no? Ese es turbio, pero tampoco diríamos que. Tampoco yo diría que impertinente, pero. No, Es no. que es otra vez darle la vuelta. Es decir, fíjate cómo también relata un poco. Es que la degeneración de la modernidad. Es que lo relata. Si alguien se ha visto antes Scarface del 32 y después ve esto, dice. Es que la degeneración de la modernidad es pertinente. Es decir, esa hermana que se une al hermano frente a esa hermana que dice. Que le obsesiona de repente la idea porque se le va la olla de que su Sí. hermano. Es decir, no se toma como que su hermano le quiere muchísimo y por eso es sobreprotector. No. Se chala y se piensa que su hermano la protege tanto porque está enamorado de ella. Y, Sí, y sí, claro, sí. Sí, sí. pues es que es muy buena. Interesante. Es que es muy buena obra, macho. Y Más luego, que pues. Scarface la han enarbolado siempre, pues bueno, al final el sistema acaba absorbiendo estas películas, ¿no? La han elegido como un producto así. Hombre, ya no con los millennials, no digo, pero antes. Pero vamos, la obra no es un producto que se reduzca, vamos, una crítica muy pertinente a Mordaz, todo. Es sí, decir, sí. yo la he visto, es que no tiene fisuras importantes para considerarla. No es una obra rigurosa que da cera a todo. Al comunismo, al capitalismo, en pseudofacciones hipócritas, en complicidad con el comunismo, que todo. Muy bien construida y diegéticamente bien hecha. O sea, es una obra notable, coño, como poco notable. Obra maestra no está claro. No. Pero obra notable o notable alta. Sí, Sí. pero fácilmente, ¿eh? Y además, Sí. lo que tú decías, si quieres comentar también lo de que, es decir, es que después del 80, es decir, buenas obras que te pueden encontrar después del 80, salvo la de, bueno, de estadounidense ya es más difícil incluso, pero que hablabas el otro día de Nostalgia de Tarkovsky, que ya me lo he visto, y es una puta obra maestra, es una puta obra maestra. Y es que es raro, pero con Scarface, y además menos que esté tan aupada, macho. Es decir, que esté tan aupada, claro, que luego se justifica por el Que al estatalismo. final el sistema acaba surgiendo, No, pero fíjate cómo tiene la todo. gente en la cabeza. Fíjate cómo está en la cabeza la gente. Que, que al final a Tony Montana se le ha erigido como un ejemplo. Es decir, y esto es patente. No, Se ha convertido en un icono. Es decir, la bueno, ahora ya gente. no. Bueno, no, pero Ahora son los pero- millennials, ¿no? sí, pero claro, los millennials. Pero la gente que conoce, es decir, los millennials, hasta los millennials conocen Scarface. Bueno, O pues muchos. Porque es una obra icónica al final de los 80 y se le dio, y tuvo mucho bombo. Pero es que, sí. no sé, es decir, fíjate cómo se ha erigido de forma tal que se malinterprete tanto. A ver, que me oigo doble, espera. Sí, que se malinterprete tanto hasta el punto de que todo el mundo, es decir,
que la ve quiere ser Tony Montana, pero sí que no se han enterado de nada. Es decir, pues sigue, pues vale, pues de puta madre. Es acojonante, macho. Es que es acojonante, macho. Una historia tortuosa, vamos, es una Pero obra. esto es por incapacidad de distinguir la realidad a diferentes capas, la fascinación estética, saber mesurar esa fascinación estética. ¿Por qué? Por la interpretación, por el personaje, por la fascinación ante la tragedia de un personaje con sus pecados, o porque me gustaría ser como él. Claro, como hay tantas escalas, al final se intenta pues, vender como un producto ¿no? de consumo, pero bueno, esto es normal. Lo importante es la obra objetiva de hacer a todas estas nematologías, todas estas ideologías que ha dado en torno a él, ¿no? Claro, el billete de Scarface y todo, ¿no? Como las camisetas del Padrino, yo tengo una, ¿no? Sí, Me sí. gusta la estética, ¿no? Pero que digo, igual nos ha hecho el Padrino como referente, es decir, el sistema absorbe las obras pues para darle el cariz que quiere acorde a cada momento, es decir, no sujeto a un mainstream, etcétera. Es decir, todos los usos pragmáticos, políticos, institucionales que se hace en este caso, las obras artísticas. Pero bueno, eso es otro menester. Lo importante es que es una obra solidísima y es que no hay ninguna apología, es que no la hay. O sea, no la hay. Si hay cierta secuencia efectista, la muerte de su subalterno por parte de él, es decir, cuando le ejecuta, si es efectista, esos ralentís, con la música de Giorgio Moroder, ahí sí, nada que ver con la depuración perfecta de Howard Hawks. Fíjate, un tiro en fuera de campo y se acabó, no hace falta. Eso es lo que hace la obra que no sea una obra sobresaliente, pero es una obra de tal rigor que bueno, pues eso, una de las mejores películas de los 80 y de los 80 para adelante, está claro. Los 80 ya es la primera década entera, ya que está insertada la posmodernidad pura y dura, pero tiene muchísimos, tiene bastante ejemplos de buen cine todavía, de un cine potente, incluso gran maestro. Joder, fíjate aquí la Kurosawa en el 85 Ran, en el 80 Kagemusa, estaba Tarkovsky todavía, Ingmar Bergman, bien en activo, Antonini ya había caído, pero bueno, todavía los italianos, Ettore Scola. Luego llega a los 90 el mainstream, los 90 es cuando, vamos, el desastre, todos los petazos de los 90 que ya caerá, a saber cuál cae esta semana, que ya hablaremos. En Petit Comité, ¿no? ¿Cuál caerá? El lunes lo anuncia. Quitando alguna de Takeshi Kitano, los 90 es un puñetero desastre. Vamos, quitando unos cuantos ejemplos también, pero vamos. Ya es cuando Estados Unidos se derrumba completamente. Eso sí está claro, ¿eh? O sea, el buen cine de los años 90 que vivir fuera de Estados Unidos, salvo casos y ejemplos. En la época ya de los pelotazos mainstream de los thrillers del Silencio de los Corderos, que por cierto, claro, tuve otra historia del director y que luego ha hecho pastiches muy malos, ¿no? Esto es como el que hizo otra obra maestra de superhéroes, ¿no? La de Joker, que el mismo director de Resacón en Las Vegas. O sea, que se ha vuelto aquí a Kurosawa. Bueno, pues eso. Los 90 instaura todo el suelo de, pues eso, de los canis de los 90, básicamente, lo que Que hemos sí, que hablado. sí. Que sí, que El sí. bacalao, la globalización de general, la supermodelos, toda esta década ya artificiosa, bastante cutre. La digitalización, todo lo que hemos hablado. Pero los 80 todavía tenían su potencia. En un año anterior a Scarface se hizo, tío, en Estados Unidos que estamos hablando, Blade Runner, ¿m? Y la de, bueno, aparte del documental experimental con Janis Katsi, que es muy potente, la de Missing, de Costa Gabras, vamos, la mayor crítica, bueno, la asociación entre la dictadura de Pinochet y la complicidad política de Estados Unidos, más que complicidad, el casamiento, bueno, es una obra de una solidez muy potente. Sí, sí, Muy sí. potente. Y hasta Woody Allen en los años 80 era riguroso también, o sea, medianamente. Luego llegó los 90 y empezaron las basuras. Que sí, que sí, que Mister sí. Asesinato de Manhattan, Marido de Mujeres, la de todo dicen el hoyo, Poderosa Afrodita, todas las basuras ya cuando empieza a hacer ya basuras completas. Pero en los 80 todavía era capaz de hacer otra mujer, por ejemplo, que te gusta tanto. O, Bueno, bueno, para sobre Broadway, por ejemplo. sí, no, esa es del 94, pero bueno, es la única Ah, que es del tiene el 94, sí, sí, se me fue, entonces. 94. Es verdad, es verdad. Es la única buena que tiene los 90 y es incluso notable. Sí, O sea, está sí bien. es sutil. Está bien. Bueno, pues eso, que es del 80 que es del 83 Scarface, de principio de los 80, todavía se retenía, al principio de los 80 todavía se tenía algo. Y ya solo un apunte, ya te dejo, no sé con qué va a continuar, sí, lo que has hablado antes del Resplandor. Claro, es cuando precisamente lo que hemos hablado, ya hicimos la distinción. Una cosa es establecer simbología, que habría que definir qué es el símbolo, está vamos, presente en el cine desde siempre, el expresionismo alemán, es lo más claro, Buñuel, la vanguardia, etcétera. Claro, una cosa es cuando hay que saber distinguir la pertinencia poética del símbolo, cómo está insertada en la obra, la profundidad con la que está insertada, de la mera anécdota para entretener y para conspirar. Dicho así de un modo muy sencillo, es decir, cuando no es pertinente poéticamente. Igual que leerte un discurso o un libro filosófico no hace una obra maestra, sino que estás leyendo un libro. Lo mismo que hacer una voz en off no hace una película elocuente e inteligente, sino que estás haciendo al final un subraya innecesario como en la de Corsese, ¿no? Uno de los nuestros. Entonces, bueno, pues eso, esto es importante.
Entonces, El Resplandor, lo que dijimos, El Resplandor es una pena. El Resplandor es una película que no pasa de interesante, tiene interés, pero reúne ya todos los elementos para el cine posterior. Todo el efectismo, los clichés, la incapacidad de concebir un encuadre sólido, con entidad propia, en favor de una exploración visual desmesurada, es decir, ese ansia del noúmeno, que al final se transforma en un ansia fenoménico, pero que no va más allá. Sí es cierto que mantiene el rigor, por eso se considera una obra interesante. No es dogbite de la pantalla, que no es ni cine, aunque los grandes elocuentes, ¿no?, de la universidad y de las fundaciones Juan March la consideran como obra maestra, y un maestro de la Botrayer, bueno, es acojonante, legitimando el discurso postmoderno pretendiendo ser materialista. Materialista, bueno, en fin, no he visto mayor idealismo en mi puñetera vida. Esto es acojonante, o sea, yo no sé si es hipocresía o ignorancia supina o, bueno, se había tomado 2 cubatas de más. Entonces, el Resplandor tiene todos estos ingredientes de la degeneración. Pues hace una obra además dramáticamente no es consistente ni psicológicamente, todos los ingredientes que tiene no los sabe aprovechar ni lo suficiente, aún de un modo mediocre, efectista y burdo. Fíjate la decadencia, como he hablado, los fantasmas del pasado, la decadencia, las buenas ideas que pueden haber surgido y todo. No hay nada al final. Se queda una obra, pues eso, interesante. Y no va más. Y ya está, te dejo paso. No, sí, sí. No, sí, sí. A ver que me hago A doble. ver que me hago doble. Sí. Aquí. No, pues al final, yo ya poco más tengo que decir. Es decir, yo creo que lo hemos atado todo de puta madre. Lo que sí que se puede comentar, además del Pacino, que si quieres ahora hablamos ya como último punto. Lo que sí que se puede decir es que para lo que es la época, es decir, para lo que es los 80 ya, el 83, es decir, y la dificultad que conllevan estos años ya sacar buenas obras, porque todo, ya las trabas comerciales pues son desaforadas, es decir, y además sujeto a una comercialización que pasa por la modernidad degenerada absolutamente. Entonces, si bien nunca puede alcanzar la maestría que tiene Howard Hawks, Brian De Palma consigue hacer una trituración y una inversión y una transformación de la obra de Scarface solidísima, muy inteligente y para la época muy buena. Muy buena. Y viéndolas en dialéctica se ve perfectamente. Es acojonante. Es muy buena, muy sólida. Y luego, bueno, ya si quieres, si tienes algo más que decir, yo creo que ya acerca de las tesis y todo esto del film, pues ya hemos hablado. Lo que podemos hablar es de Al Pacino, como hemos hablado de Paul Mooney, que este ya sí que es de método, es un actor de método que bebe de... que bebe al final, pues, actores que beben de los grandes, es decir, de los grandes actores de método. Y De, además, bueno, sí, que cuyos ídolos, que lo he dicho muchas veces, era Marlon Brando. Joder, mira qué referente, macho. Todavía los últimos actores, macho, además de icónicos, que son referentes a sí mismos también. La interpretación histriónica. Y además, fíjate luego la contraposición de este personaje. La vemos previamente en El Padrino. Es decir, en El Padrino lleva un personaje totalmente tranquilo, sereno, mental, frío. Y en esta es lo absoluto opuesto, macho. Es decir, no es que Al Pacino sobreactúe y su estilo sea sobreactuar, es que esta película lo pide a gritos. Pide a gritos un personaje sobreactúa, un personaje, pues como pasa con Paul Mooney, pero todavía más anabolizado y necesariamente y bien hecho. no, no, o sea, totalmente. No sé qué te iba a decir ahora mismo. Uy, se me olvida, espérate, se me dio el santo al cielo. Estaba. Bueno, no me acuerdo, pero vamos, sobreactúa para nada. O sea, Nada, nada. no, es que es pertinente para el propio papel, para lo que pide la película. Sobreactúa es cuando Liam Neeson, en la lista del Linden, empieza a lloriquear. Que además se ve que se lo pide a Spielberg. Bueno, hace el ridículo, ¿vale? Punto. Punto. Hace el ridículo. Una película mediocre, como mucho. Bueno, no mala, no maridos y mujeres, pero no es una encima petulante, pretenciosa, etcétera, etcétera. ¿No? Ya hablaremos o no hablaremos, o si hablaremos, ya veremos. Bueno, ya hemos hablado, pero bueno. Ya digo si tendrá algún directo, algún pelotazo de los 90. Como Podrías, es polémica, claro. a lo mejor cae American Beauty, etcétera. Entonces, bueno, el personaje no para nada, es que es muy pertinente el de Al Pacino, muy pertinente. En El Padrino, por ejemplo, claro, salvo los momentos cumbres, por ejemplo, cuando vamos a la cena con Diane Keaton, en la segunda parte, cuando tienen ese arranque de paroxismo, Sí, sí. cuando la bofetea y la echa de casa, claro, los momentos pertinentes. Es un actor magnífico, digo, es un actor, que ya me he acordado, que además no viene de familia, vamos, de familia muy humilde, vamos, de hecho tenía que pagarse, de hecho se colaba en el autobús para pagarse sus clases de teatro, sus clases de interpretación, porque no tenía dinero para autobús, no tenía dinero para dos cosas. O sea, un actor que se ha ido forjando a sí mismo y vamos, muy un papelón. Y el remake hizo Brian De Palma, que ha hecho, vamos, Scarface, es que no cae en el cliché,
no hay una copia burda o una mera inversión rápida, barata. Bueno, venga, en vez de ya la ley seca, claro, en los años 30, pues ya el mundo ilegal de la droga, la cocaína, vamos a hacer, bueno, cambiamos un poco lo que es, bueno, el aspecto numérico, pero fenoménicamente no nos lo curramos. Bueno, una obra solidísima, original, sui generis. A diferencia de otras películas, vamos, por ejemplo, Psicosis, la película que hizo Gus Van Sant en los 90 sobre Psicosis, es un calco putre en color de Psicosis de Hitchcock. No hay originalidad ni concepción ni nada. Un plagio malo. Pero aquí no, aquí para mí imprime su estilo y lo hace de un modo muy, muy riguroso. Y Así además, se hace una obra y notable. además con lo difícil que es hacer una referencia a Scarface sin quedar mal, porque es una obra maestra. Si no es una obra maestra, una obra brillante. Entonces es que es dificilísimo. Y en cuanto a Al Pacino es que no hay nada más que decir. Solo hay que ver la película para ver que es un genio, ¿vale? No como otros. No como otros que dicen que son genios y no lo son, sino que este sí que es un genio. Y poco más que decir, poco más que decir. Una obra solidísima y muy inteligente, bien aprovechada y para la época, pues inusitada y difícil encontrar otra cosa así. Difícil y pese a que no es ninguna obra maestra, ¿eh? Pero se podría considerar notable, lo que has dicho, notable alto, incluso sobresaliente si se quiere y no se estaría diciendo ninguna burrada, ninguna barbaridad. Porque además no es una obra, como dicen, ultraviolenta, sí, pero no desagradable, no zafia. No es una obra zafia, ni la cena de la motosierra, ¿eh? O sea, no llega a ninguna zafiedad. De ningún tipo, no es Scorsese. Te apuñalo, además no es el sonido cuando te apuñalo, encima el sonido, por lo que te digo, los sonidos que ponen hiperrealistas, ¿no? Que Que sí, hace que no, que muy depurada, joder. que Muy sí, sí. depurada. Y la cena, la última escena, es violenta, pero no, en fin, es pertinente. No es Ya, espectacularista ni se recrea en la sangre, es decir, se ve a los tíos caerse al suelo, coño. Es decir, y al que se ve sangrando. y está bien concebida. A lo mejor puede considerarse algo espectacularista, pero no Sí, zafia, ni vulgar, es- ni nula poéticamente. espectacularista Tampoco, es, macho. esto va dialéctica, pum, 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 está bien, está bien, No, está bien. espectacularista sí que es, pero es justificado, no se propasa de que dice, joder, macho, ya la ha cagado, no, no. Y bueno, Totalmente. pues si no, yo no tengo nada más que decir, yo creo que cerramos en hora y media. Uy, ¿qué te parece? Perfecto. Perfecto, Pues te he curado. Lo pues ya bueno está. si ve dos veces bueno. No, no, sí, yo creo que lo hemos dejado todo cerrado perfectamente. Sí que son 2 obras, y además, pues eso, 2 obras, una obra maestra para mí, es decir, ahora reconceptualizándolo, y la otra muy sólida, y ha sido interesantísimo hablar de esto. Bueno, Sí, pues, sí. pues muchísimas gracias. No sé si tendrás algo más que decir, si quieres decirlo aquí en la última intervención, pero yo te Una doy. cosa que era en el tintero, pero bueno, eso para no Bueno, a desvelar todo. si He nos dicho de lo importante. acordamos, si luego hacemos mucha referencia a nuestros programas anteriores, con lo que si cualquier cosa saldría en el próximo, o sea que no hay que preocuparse. Pues Alberto Agudo, maestro Alberto Agudo, muchísimas gracias. Una velada más, por estar una velada más aquí con nosotros. Ha sido interesantísimo y disfrutable en extremo esta conversación que hemos tenido. Charlando acerca de Scarface. Y nada, otra vez muchísimas gracias. ¿Qué más decir? Pues gracias a ti, Jonás. Otro día más. Que Otro pues día. sea, vamos, que sea por muchísimas veces más. En estos programas magníficos. Hablando sobre obrones y sobre bodrios. Como siempre, dando cera a todos y a todos. Punto. Ya está. Y a todas. Pues muchísimas gracias, Alberto. ¿Qué decir? Ya para cerrar. Este vídeo estará subido mañana al canal de YouTube. La última filmoteca lo tenéis arriba. Nuestro Twitter @última filmoteca. Los proyectos se irán concretando. No digo más. Tampoco me voy a extender más porque esto ha quedado ya muy depurado y sucinto, este final. Esto ha sido especial Scarface de Howard Hawks en 1932 a Brian De Palma en 1983 y también ha sido la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad ante la posmodernidad. Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos vemos el próximo día. Bueno, además de los vídeos que subamos a YouTube, nos vemos el próximo día, el jueves, hablando de otro pelotazo de los 90. Y muchísimas gracias por estar. Un abrazo y hasta pronto, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego.